Y estas son algunas de las telas ideales para hacer este hermoso blazer. Tenemos gabardina, acá está el ejemplo, es resistente, peso medio, acabado firme. Tenemos lana y variantes, cálida y resistente, excelente caída, ideal para gabanes y blazer premium. Acá tenemos algunos ejemplos de lana. Tenemos el tweed, textura gruesa, muy elegante, clásico de blazers tipo Chanel o invierno. También tenemos sarga, que es un tejido diagonal, firme y duradero, muy usada en trajes y uniformes. También tenemos el jacquard, con textura y relieve, ideal para blazers muy elegantes o de diseño. Otra opción sería en cuero sintético, esto da alta estructura, perfecto para blazers modernos o tipo gabán. Y estos son los materiales que necesitas para realizar tu hermoso blazer. Bueno, para la tela principal se recomienda que el ancho sea de 1,50, la cantidad de 2,10 metros en adelante. Para el forro también se recomienda que sea del mismo ancho y la cantidad 1,5 metros en adelante. La entretela, también el ancho se recomienda que sea de 1,40, 1,50, sea aproximadamente 1 metro. ¿Cuánta tela necesitas? Eso depende mucho de la talla, del largo del blazer y del ancho de la tela, que generalmente se recomienda que sea de 1,50 metros. Promedio general, digamos que el ancho es 1,50. Si la talla es S o M, se necesita de 2,20 metros en adelante. Si la talla es L o XL, se necesita de 2,70 metros en adelante. Indicaciones importantes: colocar todas las piezas respetando el hilo de tela para mejor caída y estructura. Transferir todas las marcas, o sea, los piquetes, las pinzas, todo esto, las costuras. Reforzar con entretela el cuello, las solapas, vista frontal y el cinturón si quieres que lleve cinturón. Y no olvidar los márgenes de costura. Consejo clave: esto marca la diferencia. Este tipo de blazer no se ve bien sin estructura interna. Debes usar entretela en solapas y cuellos. Refuerzo en cintura, o sea, en la parte del cinturón. Buena plancha para dar forma. Te invitamos a ver nuestras clases cortas. Aprende en pocos minutos. Te invitamos a que vayas a la sesión de shorts, donde encontrarás patrones de faldas, blusas, mangas y demás, aquí en Studi Moda. Y continúa viendo más de nuestras clases para que aprendas a hacer más estilos de cuellos, vestidos, faldas, mangas, blusas, pantalones y demás, aquí en Studi Moda.